En esta presentación veremos el tema de replicación del ADN. La capacidad de autosintetizarse del ADN, llamada replicación, fue uno de los primeros pasos importantes que aparecieron durante la evolución, porque sin esta capacidad cualquier molécula biológica primitiva estaba destinada a desaparecer. Probablemente los portadores tempranos de la información genética fueron las moléculas de RNA, capaces de autorreplicarse. A medida que la evolución progresó y las moléculas de RNA se reemplazaron por moléculas de DNA, el proceso de la autorreplicación adquirió complejidad y requirió un gran número de componentes auxiliares. La replicación garantiza la conservación de la información genética y la disponibilidad de una copia de la información genética para ser cedida de las células madres a las células hijas. La replicación puede dividirse en 5 etapas: preiniciación, iniciación, elongación, terminación o postterminación. En la etapa de preiniciación ocurre el ensamblaje del sistema sintetizador, un complejo de proteínas denominado complejo de reconocimiento del origen, o replisoma, que actúa en conjunto sobre una secuencia específica de ADN rica en adenina y timina, llamado sitio de origen de la replicación, que controla la replicación de una unidad de DNA llamado replicón. La presencia del par adenina-timina facilita la separación de las hebras, debido a que adenina y timina están unidas por 2 puentes de hidrógeno más fáciles de romper que el par guanina-citosina unida por 3 puentes de hidrógeno. En organismos eucariotas, debido al gran tamaño del DNA, existen múltiples sitios de origen de replicación, por lo que la replicación se considera multifocal. La secuencia es la siguiente. Primero, topoisomerasa, familia de enzimas isomerasas que actúan sobre la topología del DNA. Cortan y forman enlaces fosfodiéster, ya sea en una de las hebras, topoisomerasa 1, o en las 2 hebras, topoisomerasa 2. Esta escisión selectiva permite al DNA liberar la tensión contorsional, con la que se deshacen superenrollamientos, lo cual, en caso de persistir, detendría la replicación. De esta manera se permite el acceso a la cadena de DNA de todas las enzimas involucradas en la replicación. Posteriormente, licasa, enzima encargada de separar las 2 hebras del DNA mediante la rotura de los puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas de las 2 cadenas de DNA. Una vez separadas las hebras, las proteínas de unión a cadena sencilla, llamadas SSB, de Single Strand DNA Binding Protein, en procariotas, o RPA, de Replication Protein A, en eucariotas, evitan la formación de los puentes de hidrógeno entre ambas cadenas, al mantenerlas separadas de forma transitoria para permitir que se copien. Con el replisoma unido, las DNA polimerasas, principales enzimas en la síntesis de DNA, son capaces de sintetizar nuevas cadenas de DNA a partir de la hebra patrón o molde, utilizando nucleótidos fosfatados de las bases nitrogenadas complementarias. La adición de nucleótidos requiere energía, por ello es que cada nucleótido tiene 3 fosfatos unidos a él y se necesita de ATP, por lo cual existe una ATPasa. Una vez que toda esa maquinaria de proteínas se ha unido al ADN, iniciará la etapa de elongación. Cabe señalar que una característima importante del ADN polimerasa es que añade los nucleótidos en la dirección 5 a 3', siempre y cuando haya un extremo 3' disponible. Como resultado, la dirección en la cual leerá la cadena molde de DNA será de 3 a 5. Como podemos observar en la diapositiva, la hebra 5 a 3 también debe ser sintetizada. Es decir, en la replicación del DNA en eucariotas, cada una de las 2 cadenas de ADN sirve de molde para la síntesis de la nueva cadena, por lo que la replicación es bidireccional.
ya que a partir del sitio de origen de la replicación se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, con dos puntos de crecimiento que forman lo que se conoce como una horquilla de replicación. Ahora bien, la cadena que se sintetiza de 3 a 5' no plantea ningún problema. Así, una vez separadas ambas cadenas, la DNA polimerasa 3 reconoce al hidroxilo libre del extremo 3' de la cadena que va de 3 a 5 y une un nuevo nucleótido con un enlace fosfodiéster de 3 a 5, elongando la cadena en dirección de 5 a 3, por lo que esta síntesis se le llama continua. La hebra sintetizada recibe el nombre de hebra adelantada, líder o conductora. Sin embargo, en la cadena complementaria de 5 a 3' que podemos ver en la parte de arriba, no se va a replicar en sentido de 3 a 5, sino que se replica discontinuamente en dirección de 5 a 3. Por esto, en primer lugar, se sintetiza un fragmento pequeño de ARN con 8 a 10 nucleótidos de longitud, complementario al fragmento de DNA, denominado primer o cebador, y es sintetizado por la enzima primasa. La unión de los cebadores al DNA proporciona un extremo 3' necesario para que la DNA polimerasa 3 la reconozca y sintetice un fragmento de DNA en dirección de 5 a 3. La hebra formada se denomina discontinua, rezagada o retrasada, y los fragmentos son llamados fragmentos de Okazaki. Los diferentes fragmentos sintetizados, como ya dijimos, se llaman fragmentos de Okazaki, en honor a Reiji Okazaki y Tsunetsuko Okazaki, quienes en 1960 resolvieron la incógnita de cómo se sintetizaba la hebra de 5 a 3'. Como observamos en la diapositiva, la hebra de 3 a 5' es una síntesis continua. Observamos cómo el DNA se va sintetizando poco a poco, mientras que en la hebra de 5 a 3' se van formando estos pequeños fragmentos de Okazaki, llamándose síntesis discontinua. Posteriormente, los fragmentos de Okazaki tienen que ser removidos. Entonces, los cebadores, al estar conformados de RNA, se van degradando después por la nucleasa RNasa, la H1, FEN1, RTH1, y van siendo sustituidos por DNA debido a la acción de la ADN polimerasa 1. Finalmente, los huecos entre cada fragmento es unido mediante una ligasa. La etapa de terminación consiste en la separación completa de una hebra original con una hebra sintetizada. Michelson y Stahl en 1957 confirmaron la hipótesis sobre la replicación semiconservativa, estableciendo que cada una de las hebras de la doble cadena funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Por lo tanto, en cada una de las células hijas se conservará una de las cadenas originales. Una vez replicadas ambas hebras, la etapa post-término consiste en la metilación de las bases nitrogenadas, principalmente de citosina, proceso mediante el cual se marca como hebra vieja lista para una nueva replicación. La metilación del ADN se realiza por las ADN metiltransferasas. La regulación epigenética por metilación es compleja, pero en general la metilación en elementos reguladores de los genes, tales como las regiones promotoras, potencializan, aíslan o reprimen la función genética. Por lo tanto, se puede ver disminuida la expresión. Mientras que en aquellas regiones desmetiladas, la expresión genética puede estar aumentada. El ADN es una de las moléculas celulares más susceptibles al daño ambiental. Durante la replicación, una sola rotura de las dos cadenas puede causar anomalías cromosómicas serias y al final letales para la célula. Como vemos en la diapositiva, en la tercera fila observamos la rotura en el esqueleto de ADN cuando entra en contacto con radiaciones ionizantes, que es la energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas, como los rayos X y los rayos gamma.
o también cuando se expone a diversos radicales libres generados por el metabolismo normal de la célula, como lo es el oxígeno. De igual forma, la absorción de energía térmica producida por el metabolismo es suficiente para eliminar las bases de adenina y guanina de la cadena. Y además puede deberse a ciertos químicos, incluidos los utilizados en la quimioterapia del cáncer, como por ejemplo bleomicina. Como vemos en la segunda figura de la fila de daño, las bases de una molécula de ADN también pueden alterarse de manera estructural cuando son sometidas a radiaciones del tipo ultravioleta. Y entonces las pirimidinas adyacentes de la misma cadena de ADN interactúan entre sí para formar complejos covalentes y crear un dímero, como los dímeros de timina, mecanismo que también ha sido reportado a causa de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Por otra parte, como vemos en la figura, se puede dar un error durante la replicación, con apareamientos erróneos de pares de bases, lo que causa una distorsión en la geometría de la doble hélice. Este tipo de error en la replicación se incrementa si hay un desbalance en la concentración o disponibilidad de los 4 nucleótidos de bases nitrogenadas. Es decir, si hay un desbalance en la concentración de la disponibilidad de adenina, timina, guanina y citosina. Esto puede hacer que la actividad de la polimerasa se altere e incorpore otro nucleótido en lugar del correcto. Finalmente, en la cuarta figura, observamos aumento en la metilación del ADN, lo que causa una disminución en la expresión de los genes, así como una disminución en el chequeo de las cadenas de DNA. Los agentes que causan este tipo de daño son los alquitranes, como los presentes en el cigarrillo. Las células poseen una variedad de proteínas que recorren extensos tramos de DNA y buscan alteraciones químicas o distorsiones, y tienen una amplia variedad de sistemas de reparación que corrigen casi cualquier tipo de daño a una molécula de DNA. Sin embargo, se estima que al menos un cambio de base entre miles escapa a los sistemas de reparación. La falta para reparar el daño produce anomalías permanentes o mutaciones en el ADN. Si la mutación tiene lugar en una célula destinada a un gameto, la alteración genética puede pasar de una generación a la próxima. Si las mutaciones son en células somáticas, pueden interferir en la transcripción y replicación, lo que causa la transformación maligna de una célula en cancerígena o acelera el proceso por medio del cual un organismo envejece. En algunos casos el daño puede repararse de modo directo, por ejemplo las dobles rupturas del ADN causada por los rayos X y radicales de oxígeno se repara mediante un mecanismo conocido como reversión directa, mientras que los dímeros de timina causados por rayos ultravioleta e hidrocarburos se repara mediante cortes de nucleótidos y los errores de la replicación mediante escisión de bases. Cabe señalar que, como se observa en la diapositiva, no hay reparación para el daño causado por agentes alquitranes, como los que contiene el cigarrillo, debido a que, como ya dijimos, metila el ADN y la metilación es un proceso normal durante la replicación, de ahí la elevada asociación entre fumar y patologías como el cáncer. La ruptura de la doble cadena se repara mediante un mecanismo llamado unión de extremos no homólogos, en el cual un complejo de proteínas se une a los extremos rotos del DNA dúplex y cataliza una serie de reacciones de manera que de nueva cuenta unen las cadenas rotas. En la figura observamos DNA de fibroblastos previamente tratado con láser. Podemos ver a la proteína Ku reconociendo los extremos rotos del ADN. Posteriormente, la enzima DNA-PK cerrando el espacio y acercando a los extremos rotos. Y finalmente a la DNA ligasa 4 uniendo los extremos. Cabe señalar que si hay pérdida de nucleótidos, estos no serán reemplazados, por lo que la célula podría terminar con una mutación en su gen. La reparación por escisión nucleótida típica
NER, por sus siglas en inglés, opera por un mecanismo de corte y pegado que elimina diversas lesiones voluminosas, incluidas los dímeros de timina, mediante dos vías. Una vía acoplada a la transcripción, en la cual las cadenas de DNA se reparan de manera preferencial a medida que se transcribe y cuya enzima señal pertenece a la familia CSB, y la enzima de reparación será la RNA polimerasa. Y otra vía cuyo mecanismo es lento y menos eficiente, y que es la vía genómica global, que corrige la cadena de DNA en el resto del genoma. El reconocimiento de la alteración está a cargo de la proteína XPC, la separación de las cadenas por XPB y XPD, subunidades del factor de transcripción 2, factor clave de la transcripción, y el corte por la enzima XPG y XPF. Posteriormente se elimina el fragmento, como podemos observar en el paso 4 de la figura. Una vez suprimido el fragmento, el espacio será rellenado por la polimerasa y una ligasa. La gerodermia pigmentosa XP es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que forma parte del síndrome de reparación por escisión de nucleótidos. Se caracteriza a nivel celular por un déficit del sistema de reparación por escisión resíntesis por alteración en los genes de la familia XP. Por otra parte, la reparación de cambio de bases por escisión de base consiste en un sistema de reparación que elimina los nucleótidos uno a uno mediante una DNA glucosilación que reconoce la alteración y remueve la base por medio del corte del enlace glucosídico que une a la base a la deoxirribosa. Se han identificado diferentes glucosidasas, cada una de ellas más o menos específica para un tipo en particular de base alterada, incluido el uracilo, como el uracilo DNA glucosilasa que vemos en la pantalla. Posteriormente, una endonucleasa cortará el enlace fosfodiéster, se activará la DNA polimerasa, colocará el nucleótido correspondiente y una ligasa unirá los nucleótidos. También, como vemos en la pantalla, el uracilo puede ser sustituido por la citosina, lo que puede explicar por qué la selección natural favoreció el uso de la timina más que el del uracilo como una base del DNA. Los telómeros son secuencias repetitivas de 5 a 3' de 5 nucleótidos: timina, timina, adenina, guanina, guanina. Esto pertenecen al ADN no codificante, se encuentran al final del cromosoma y aparentemente sirven para proteger al cromosoma de cualquier daño. Su replicación es diferente. Para replicarlo es necesario enzimas llamadas telomerasas que extienden los telómeros de los cromosomas. Las telomerasas son una ADN polimerasa que contienen una secuencia de ARN complementaria a la repetición telomérica, es decir, una secuencia adenina-adenina, uracilo, citosina, citosina, y un componente catalítico que sintetiza la cadena sobresaliente de ADN telomérico usando ARN como doble cadena. Cuando la proyección tiene un largo suficiente, la maquinaria de replicación del ADN normal, como lo acabamos de ver, puede sintetizar una cadena complementaria y así producir el ADN de doble cadena. Se ha reportado que esta repetición se encuentra aproximadamente 5.000 veces en las células madre embrionarias y que se acorta en las células madre adultas hasta llegar a unas 500 repeticiones. Después de 50 a 80 duplicaciones, la célula entra en un estado de senescencia replicatoria, en la que los telómeros de los cromosomas se acortan de manera progresiva y continua con cada división, hasta un punto crítico de menos de 500 repeticiones, conocido como crisis, en el cual las células presentan anomalías extensas de los cromosomas y dejan de dividirse e inician la muerte celular programada llamada apoptosis.
Los telómeros se acortan porque la mayor parte de las células pierde la enzima telomerasa y es incapaz de evitar la pérdida de sus extremos cromosómicos. Por otra parte, las células que son forzadas a expresar telomerasas no solo siguen proliferando por cientos de divisiones más, sino que lo hacen sin mostrar los signos de envejecimiento fisiológico, quedando desprotegidas contra el cáncer. Una célula humana en promedio contiene cerca de 6.400 millones de pares de bases, divididos en 46 cromosomas, puesto que cada par de bases mide alrededor de 0.35 nanómetros de longitud. La longitud de los 6.400 millones de pares de bases que constituye una molécula de ADN completa se aproxima a 2 metros, ajustados a un núcleo de 10 micrómetros de diámetro, por lo que el ADN se mantiene condensado para poder permanecer en el núcleo. Además, una vez replicado, el ADN formará cromosomas para llevar a cabo la división celular. Cabe destacar que los cromosomas se forman al principio de la mitosis y desaparecen una vez que la división celular concluye. Sin embargo, los cromosomas solo se encuentran condensados y unidos por sus centrómeros con sus homólogos durante la metafase, que veremos en el próximo capítulo. Los cromosomas de las células eucariotas consisten en ADN unido a un complejo conjunto de proteínas de las familias de las histonas. Las histonas se dividen en 5 clases que pueden distinguirse por su relación arginina-lisina: H1, H2A, H2B, H3, H4 y H5. A excepción de la H1, las demás se organizan en pares dentro de unidades repetidas denominadas nucleosomas. Cada nucleosoma consiste en 140 pares de bases de DNA superenrollado envueltos por lo menos 2 veces alrededor del nucleosoma, como se observa en la figura. La histona restante, la de tipo H1, reside fuera de la partícula central del nucleosoma, siendo una histona de unión porque enlaza parte del ADN con el nucleosoma y los nucleosomas entre ellos. Una característica de la histona H1 es que puede retirarse de manera selectiva de las fibras del cromosoma, observándose como elemento separado, lo que le confiere la apariencia de cuentas de collar. Los nucleosomas representan el nivel más bajo de organización de la cromatina, formando las llamadas cuentas de collar, que corresponden al primer nivel de organización de la cromatina. Posteriormente, los nucleosomas se organizan en fibras de 30 nanómetros que a su vez se organizan en dominios de asas, siendo este el segundo nivel de organización de la cromatina. La siguiente etapa de jerarquización del empaquetamiento ocurre cuando los filamentos de cromatina de 30 nanómetros se organizan en una serie de asas superenrolladas con dominios que pueden compactarse en fibras aún más gruesas que corresponden al tercer nivel de organización de la cromatina. Cuando las células se preparan para la mitosis, las asas del DNA se unen en sus extremos con proteínas que forman parte de un andamiaje nuclear organizado y permanece eucromático, es decir, ligeramente compacta, hasta que, mediante una topoisomerasa tipo 2, se superenrolla volviéndose heterocromática hasta formar el cromosoma. La heterocromatina se puede dividir en 2 clases: la constitutiva, que permanece en el estado compacto en todas las células durante todo el tiempo y que representa el ADN que de forma permanente no será transcrito, y la facultativa, que es una cromatina que se inactiva de manera específica durante ciertas fases de la vida de un organismo o en ciertos tipos de células diferentes. Cada cromosoma está formado por un centrómero, que es el centro del cromosoma, y divide la cromatina en 2 diferentes zonas: el brazo corto, que es la parte más pequeña de cada una de las cromátidas, que prolonga desde el centrómero, denominado P por pequeño en francés, petit, y la zona de mayor tamaño de la cromatina, denominado brazo Q por cola, en francés Q, debido a que se representa en los diagramas biológicos desde la constricción del centrómero hacia abajo.
El ADN que se encuentra dentro de los cromosomas es diferente, teniendo un ADN repetitivo en un 50% de los cromosomas, dividido en aquel que representa repeticiones largas, como son los tándem, un ejemplo de esto, los telómeros que acabamos de ver, y otras secuencias dispersas, entre ellas microsatélites. El otro 50% del DNA contenido en un cromosoma es una copia única o simple. De este, solo un 5 a 10% pertenece a los genes, es decir, ADN que codifica una proteína. Y del 40 al 45% aún no se conoce su función. Se sabe que la mayoría de este separa los genes y también que entre ellos se encuentra el tipo de ADN que codifica los intrones, que como ya hemos visto, aparentemente tienen una función dentro del ribosoma al codificar RNA ribosomal. El centrómero además sirve como estructura para la unión de las cromátidas y a la misma altura del centrómero se encuentra el cinetócoro. En conjunto, ambas estructuras se encargan de controlar los movimientos de los cromosomas y el cinetócoro sirve además para la unión de los cromosomas con el uso mitótico para la división celular. Cada persona tiene 23 pares de cromosomas, los cuales se heredan en cantidad igual tanto del padre como la madre. La mujer siempre aporta un cromosoma X, mientras que en el caso de los varones aportan un cromosoma X o uno Y. Como observamos en la diapositiva, actualmente los genes pueden ser teñidos e incluso se puede determinar la posición de ellos dentro del cromosoma. Y 15.5.1 es la región del brazo, 5 es la banda y el punto 5 es la subbanda. Y si observamos la pantalla, podrán encontrar la posición en el cromosoma. Tenemos el centrómero, los brazos largos y los brazos cortos. Los brazos largos, cada brazo está dividido por regiones, las podemos observar en la figura en amarillo y negro. Y las bandas están dentro de cada región y posteriormente la subbanda, que son regiones muy pequeñas. Si vemos muy cerca del telómero del brazo corto en la primera figura, encontraremos la región 11 y bueno, nosotros solo podemos ver en la figura hasta la 15.4, quiere decir que la banda 15.5 está todavía muchísimo más arriba y más pequeña. La manera correcta de nombrar la posición sería cromosoma 11, brazo corto, región 1, banda 5, subbanda 5. Bueno, y así es como ustedes deben encontrar la posición del gen de la proteína que les tocó de trabajo final. Algunas veces encontrarán que dice subbanda 5 y luego una pequeña rayita y nos da otra región, quiere decir que es muy largo y que va desde esa región hasta la siguiente región. Como por ejemplo que encontraran región 1, banda 5, subbanda 5, guión, región 1, banda 5, subbanda 10. Quiere decir que el gen va de la subbanda 5 hasta la subbanda 10. Y generalmente esto sucede cuando los genes son grandes.